Somos el pueblo de Dios. Es más, cuando estábamos pequeños, ¿quién veía en Canal 6 todas las películas de Semana Santa? Terminando con Spartacus, que no sé qué tenía que ver con la historia de Jesús, pero siempre daban Spartacus, ¿verdad? No sé si era Steve McQueen o Anthony Quinn el que hacía de Spartacus, y veía uno todas esas películas y había un sentimiento de rencor que yo tenía contra los romanos y los sacerdotes que salían ahí diciéndole al pueblo: digan Barrabás, digan Barrabás. Esos sacerdotes también me daban a mí un sentimiento como, pero Jesús no tenía que haber muerto, y él podía haberse salvado. ¿Y por qué pidieron a un malhechor? Y realmente hay que entender una cosa: Cristo tenía que morir. Parte de su misión al venir a esta tierra era morir en esa cruz. Pero ¿qué poder tiene la muerte de Jesús? ¿Cuál es la importancia de esa sangre derramada en esa cruz? Porque ya vimos que era necesario que Él muriera. ¿Podía obviarse ese paso? Creo que no. Definitivamente no. Porque cuando estudiamos el plan perfecto de Dios en toda la palabra, en todos los libros del Nuevo Testamento, entendemos y comprendemos que Jesús debía de morir y tenía que resucitar, debía resucitar. Y allí, en ese momento de la resurrección, es cuando también tenía que ocurrir la conversión de los religiosos, la conversión de los líderes de Israel, los príncipes de Israel, los que tenían la posición de poder, para en ese momento ocurrir la conversión de la nación total. Hay que entender entonces a profundidad dos términos: la expiación y la redención. La expiación y la redención. Por eso, antes de nuestro texto, que es el texto base de nuestra campaña, El poder de su sangre, vamos a tener que leer varios textos bíblicos. Nuestro texto base, o lo puede ver usted en los afiches, está en Romanos 3:25. Pero antes tenemos que entender, les dije a cabalidad, los términos de la expiación y la redención. Así que puede tener Romanos 3:25, la verdad es 3:21, desde ahí vamos a iniciar, pero antes vamos a leer varios textos del Antiguo Testamento y de Hebreos. Necesitamos hacer toda esta lectura bastante amplia para poder entender. Una cosa es que yo hable y trate de explicar las cosas, pero mejor que escuchemos directamente la palabra de Dios leyendo esos textos. Vamos a orar, ¿les parece? Y luego vamos a leer cada uno de los 6 o 7 textos distintos que tenemos que estudiar esta noche. Nos ponemos en pie para la oración. Señor, le damos las gracias, Padre Santo, bendito sea, Señor, por este día de campaña. Pedimos, Señor, y clamamos por su unción, que nos acompañe todos estos días. Señor, también oramos en esta hora para que su Santo Espíritu nos pueda guiar en el mensaje, en cada uno de los temas que vamos a estudiar, y podamos comprender, Señor, verdaderamente y a profundidad el poder de su sangre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primer texto. Vayamos al Antiguo Testamento, a Levíticos 4:3. Levítico 4:3. Vamos a ver la expiación. Levítico está en el Antiguo Testamento. Amén. Levítico 4, dije, 3, después de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico 4:3. Dice así la palabra del Señor, hablando de las ofrendas. ¿Por qué? ¿Cómo dice el encabezado del capítulo 4? Ofrendas por el pecado.
4:3 dice: si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Fíjese, la sangre de aquel animal. Obviamente que al degollar un animal, cualquiera que sea, la cantidad de sangre que sale del cuello es abundante. Y el sacerdote tomará de esa sangre. Dice, verso 6: y mojará el sacerdote su dedo en la sangre que llevará en un tarro, ¿verdad? Y la rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Estamos hablando del derramamiento de la sangre de un animal. Vayamos a Isaías 53:10. Este texto lo estudiamos el domingo anterior. Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, hablando del siervo de Jehová, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí, ¿quién está poniendo su vida en expiación por el pecado? No un becerro, sino un hombre. Y ese hombre es ¿quién, hermano? Jesús. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estamos hablando de la expiación. Hoy vayamos al Salmo 49:15 y vamos a hablar de la redención. La expiación, amado hermano, es el derramamiento de sangre por el pecado. Expiar el pecado significa darle un perdón momentáneo. Solo que en el caso de Jesús, esa sangre tenía el poder de expiar de una vez y para siempre todos los pecados. Esa es la diferencia. Vayamos a Salmo 49:15. Salmo 49:15. ¿Lo tenemos? Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Estamos hablando de la redención. Dios dice, redimirá mi vida del poder del Seol. Está hablando el salmista David. Hermanos, cada uno de nosotros estaba condenado a muerte. Cuando nosotros nacimos, ya veníamos con esa condenación. Esa condenación la heredamos de nuestros padres, y nuestros padres de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Desde el momento en que el hombre pecó, en ese momento murió. Dios le dijo a Adán que si él comía del árbol que estaba ahí, del discernimiento del bien y el mal, él ciertamente, ¿qué le dijo el Señor? Morirás. Entonces la muerte es una consecuencia directa del pecado, y la muerte no podía ser vencida, nunca había sido vencida por los becerritos o por los sacerdotes. Dígame usted, a Aarón, aquel primer gran sacerdote que ofreció sacrificio, hermano de Moisés, murió, y el hijo de Aarón y todos los sacerdotes murieron. Los sacerdotes de la época de Jesús murieron algún día. Todos los sacerdotes murieron. ¿Quién de los sacerdotes resucitó por sí mismo? Ninguno. Solo el sumo sacerdote, el cual estudiaremos en los siguientes textos.
para completar toda esta enseñanza, antes de empezar nuestra campaña de nuestro texto base en Romanos 3, 21 al 26, quiero que vayamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y vamos a leer varios textos. Hebreos capítulo 9, verso 11. Amén, hermano. Vamos a leer varios textos en Hebreos 9, les dije 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Entonces Cristo también es sumo sacerdote, ¿verdad, hermano? Pero de un linaje, de una familia distinta. ¿Sí? Porque todos los sacerdotes eran ¿de qué tribu? De Leví. Pero Jesús, ¿de qué tribu era? Era de Judá, de la tribu de Judá. Entonces es de una tribu distinta. Por lo tanto, amerita un nuevo pacto, un nuevo testamento. Amén, hermano. Porque este no es de la misma familia con la cual Dios había tratado. Y aquella era la tribu de Leví. Yo traté con esta tribu el sacerdocio. Ahora hay un nuevo sacerdote. Es necesario entonces que haya también un nuevo trato, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué, hermano? Redención. La palabra redención significa, adivine qué significa. A ver, ¿quién me dice? Los que ya estudiaron en el seminario, no. Más o menos. Sacar, dijo. Más o menos. Los que ya estudiaron en el seminario, no. Son dos aquí los que están estudiando en el seminario. ¿Qué significa redención? ¿Cómo? No. ¿Alguien dijo allá atrás? ¿Qué dijo? Rescate. ¿Y cuándo es que se paga rescate? ¿O cuándo es que se rescata a alguien? Imagine dos cuadros hipotéticos en los cuales usted necesita rescate. Vamos a ver, David necesita rescate. Dime un cuadro hipotético, David, en el cual necesitas rescate, que es la palabra redención. Imagina un cuadro hipotético, hermana Arely. ¿Cómo? No, pero ahí lo que necesita es que vaya un juez y anule el edicto. No. Se esté ahogando, que esté en la reventación, que esté perdido, y llega el equipo de Cruz Roja Especial o de la Cruz Verde, que bajan hasta el fondo del barranco donde está perdido, y si no lo rescatan, ¿qué pasa, hermano? Si se queda ahí, se muere. Y el otro cuadro hipotético donde piden rescate, ¿cuál es, hermano? Dígame, si vivimos en El Salvador, usted sabe. No, hombre, cuando está secuestrado, cuando vino alguien y lo agarró y se lo llevó y pide ¿qué? Rescate, sino que te mata. Nosotros estábamos secuestrados. Eso estábamos antes de Jesús. Qué feo, ¿verdad, hermano? Imagínese usted que secuestrado. ¿Quién te había secuestrado? Diablo, el enemigo, el mundo. Y estabas en peligro ¿de qué? De muerte. Si no te rescataban y no se pagaba el rescate, íbamos ¿a qué? A morir. Y era necesario que alguien pagara el rescate. Y los sacerdotes de la tribu de Leví pagaban el rescate cada año, matando un becerro, un cordero y una vaca alazana. Eran varios ritos de rescate, de expiación por el pecado. Y cada año tenían que estar haciendo eso.
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando el sacerdote moría, tenía que venir el jefe de familia de nuevo a declarar los pecados de la familia una y otra vez. Pero perdón, está diciendo la palabra en el verso 12 que obtuvimos eterna redención. ¿Por qué obtuvimos eterna redención? Porque quien está pagando este rescate no muere, murió, pero resucitó. Verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén, hermano. Importante. Cuánto más la sangre de Cristo que la de los sangre de los toros y de los machos cabríos y de las becerras. ¿Cuál es la sangre que más vale, hermano? Obviamente. Y si aquella sangre santificaba, ¿qué pasa con la sangre de Jesús? Perfecciona, da santidad eterna, nos acerca al Señor. Verso 16. Amén. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga, ¿qué, hermano? Para yo recibir la herencia necesita que muera el testador. ¿Era necesario que Jesús muriera? Sí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, ya cuando yo leí esto dije, bueno, el Señor tenía que morir. Y al resucitar, estos cobardes sacerdotes de Anás y Caifás tenían que aceptar su error. Pero cuando Jesús resucita, que llegan a ellos la noticia, Jesús ha resucitado, ¿qué dicen? Bueno, el cuerpo ya no está en la tumba, y la rueda, la puerta estaba cerrada, y la guardia romana no se ha movido de ahí, no está. Y los apóstoles de él y los 120 discípulos, Juan, que es así delgadito como Davidcito, no puede mover la piedra del sol. Pedro es un gran cobarde, le ha negado tantas veces y Pedro está en shock. Después que al negarle la tercera vez Jesús lo viera a los ojos, Pedro cayó en shock. No hay nadie que mueva la cruz, la piedra, perdón. Y el resto de personas que seguían al Señor Jesús son 3 mujeres, 4 mujeres. Ninguna se ha acercado a la guardia. Sencillamente el cuerpo de ese Jesús de Nazaret ya no está en la tumba. ¿Qué dijeron los sacerdotes en ese momento? Digan que lo robaron, paguen a la guardia y que se vaya y que libren su vida, y digamos que los discípulos de Jesús han robado el cuerpo muerto y no sabemos dónde le han puesto. Ese invento hicieron los sacerdotes. En lugar de en ese momento aceptar su error y llevar la salvación a todo Israel, bueno, ¿y cómo hubiese llegado el evangelio a todas las naciones? Porque también hay una palabra profética que dice que de Jerusalén saldría la palabra de liberación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque al convertirse Israel al Señor y al instalarse el reino de justicia desde Israel, de ahí saldría la conversión del mundo entero, el reino de Cristo perfecto, que no ocurrió en su primera venida, pero de cierto ocurrirá luego de su segunda venida. Amén, hermano. Entendemos el plan del Señor. Verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin que, dice, ¿era necesario entonces el derramamiento de sangre? Sí era necesario. Verso 24,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino una vez y para siempre, suficiente. Amén, hermano. Una sola vez. 28. Así también Cristo fue ofrecido, ¿qué dice? 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, ¿qué? De muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo está diciendo a través del escritor de Hebreos: yo vendré de nuevo a salvar a todos los que me esperan. He salvado a todos los que están hasta este momento de la cruz, a todos los del Antiguo Testamento los he salvado, y ahora estoy salvando a todos los que en mí, está diciendo el Señor, esperan. 10:4 de Hebreos: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué? Pero ¿qué dijo Juan en el capítulo 1 de Jesús? He allí el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Gran diferencia. Verso 19 y 20 del capítulo 10. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, es decir, ya aterricemos, pues, en conclusión. Hermanos, ¿a quién le está hablando la palabra, hermano? A nosotros. ¿Qué pasa si yo a un inconverso? ¿Qué pasa si yo a un lépero, a un impío, a uno que no quiere venir a la iglesia, pues porque está ya bien cómodo echándose los tragos hoy? Vengo yo y le hablo toda esta palabra. A un filósofo de la universidad, ¿qué pasa si yo le empiezo a decir toda esta palabra? ¿Se pone a qué? Pone a reír. El doctor, pobrecito, 10 años en la universidad, 5 años en el seminario, 20 años, a saber cuántos años tiene ese hombre estudiando para ir a creer toda esta fábula. Eso diría un filósofo. Así que estamos hablando en el verso 19, ¿a quién? A los hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Perdón. Lo cantamos, ¿verdad? Jesús, llévame a tus atrios, al lugar santo. Si estoy de acá. ¿Quién es el único que podía entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento? ¿Y ahora qué está diciendo Hebreos? Nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué pasa si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el Antiguo Testamento y entraba con pecado? ¿Y por qué nos está diciendo que nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo? Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Porque dice, entramos por la sangre de Jesucristo, no por mis méritos, sino por la sangre de nuestro Señor. 21. Y teniendo, 20, por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Qué pasó con el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo? ¿Qué pasó cuando Él estaba muriendo en la cruz? ¿Qué dice Mateo que pasó con el velo? ¿Y quién es el velo rasgado según este texto? La carne de Jesús. Era necesario que fuera rasgado, molido por nuestros pecados y rebeliones. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el agua que salió del costado del Señor cuando fue traspasado. ¿Qué dijo Zacarías 12? Mirarán al que traspasaron. ¿Y qué dice Zacarías 13:1? Y por medio del manantial que brota de él, somos limpios ¿de qué? De nuestros pecados. Zacarías 13:1. Hermano, la palabra es perfecta. La palabra nos instruye
y nos enseña el poder de la sangre del Señor. Todos estos textos anteriores nos ilustran todo lo que hablaremos estos 3 días de campaña, el poder de su sangre. Ahora nos limpia y salva, nos imparte justicia, y ahora vamos a hablar de otro término. Alguien dijo cárcel, ¿verdad? Alguien dijo cárcel, correcto, porque también estábamos presos en nuestros delitos y pecados, y era necesario que entonces, cuando estamos presos, ¿quién es el único que nos puede sacar? No, el juez. Si es del abogado, depende del abogado. El abogado ahí lo tiene tecniqueado de un lado a otro para media vez le saque el dinero. El fiscal no, si el fiscal lo quiere tener adentro, ¿quién puede? ¿Quiere decirle? El juez. El juez. Así que necesitamos que nos impartan, ¿qué, hermano? Justicia. Así que ahora podemos acercarnos también al Padre sin problema, según los textos que hemos visto. Hoy sí, vamos a nuestro tema medular en Romanos capítulo 3, el texto de nuestra campaña. Romanos 3, del 21 al 26. Y vamos a hacer un verso a verso, como acostumbramos en nuestra querida iglesia. Lo leemos en forma antifonal, pero quiero que todos lean el texto que les corresponde. Yo voy a leer el 21. Ustedes me acompañan en el 22, desde ahí donde están. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos en el 26. Manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea en él justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire cada texto, qué precioso. Ahora vamos a hablar de la justicia. Regresemos al 3:21. Pero ahora, aparte, ¿qué dice? De la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Jesús es la manifestación más grande de la justicia de Dios. Es que nosotros antes de Jesús, aparte de que estábamos perdidos, condenados a muerte, prisioneros y secuestrados por el diablo, estábamos, según la palabra que el Señor le regaló a Pablo, enemistados. Enemistados. No había amistad, había una ira del Señor contra nosotros. Y nosotros estábamos ante los ojos de Dios en injusticia. O sea, no en injusticia, éramos totalmente injustos a los ojos de Dios. Y de la manera que estábamos injustos a los ojos de Dios, no podíamos acercarnos a Él. Así que era necesario que se manifestara la justicia. ¿Y por qué sabemos que es Jesús esa justicia de Dios? Porque dice que fue testificada por ¿quién dice? Por la ley, lea. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Dónde está la ley y los profetas, hermano? Todo el Antiguo Testamento. Ahora yo le pregunto, ¿de quién habla todo el Antiguo Testamento? ¿Hasta quién nos lleva el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento todo nos lleva a Jesús. Y todas las profecías del Antiguo Testamento tienen que ver con la manifestación de Jesús. Así que testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la fe en el sacerdocio, la confianza en llevar un becerro,
un animalito para que fuera muerto? ¿Es la confianza en la religión la que me hace justicia? ¿Es la confianza en un nuevo líder cristiano religioso? ¿Es la confianza en la doctrina, en el aprendizaje de tanto libro? Hermano, no. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, basta con creer en Jesús y que Jesús puede. Porque yo no puedo, tengo que creer que Jesús puede. Solamente. Y dice el final del verso 22, porque no hay diferencia. ¿Sabe qué significa esto, amado hermano? Que todos estábamos condenados y que nadie valía más. Lo que pasa es que en el capítulo 3, Pablo exhorta a los judíos de Roma, porque los judíos se creían superiores a cualquier otro. Los judíos decían, y el Señor habla a través de Pablo en Romanos y dice, ciertamente la ley es importante y hay un mérito y hay una ventaja en ser judío. ¿Ya? Lo que pasa es que en el camino todos estos se perdieron también, porque la ley la mangonearon, porque a los profetas no le creyeron. ¿Por qué sé que no le creyeron a los profetas? El judío se está jactando de la ley y no la cumplía. El judío se está jactando de los profetas, pero yo sé que no le creyeron a los profetas. ¿A cuál de los profetas no mataron? Y si hubiesen creído en los profetas, hubiesen recibido ¿a quién? A Jesús. Así que no se jacten, le dice Pablo, de la ley y los profetas, porque no hay diferencia. Ustedes han llegado a ser como cualquiera de las naciones del mundo, como Pablo, pecadores, y sin la fe en Jesucristo, ustedes no tienen salvación. Es más, ya hoy que se manifestó el Señor Jesús, ustedes tienen doble responsabilidad, porque Él es de los suyos y ustedes mismos le han rechazado. Así que, por cuanto ustedes le rechazaron, la salvación es para todo aquel que crea, al judío primeramente, pero también al gentil, al griego, al medo, al parto, al macedónico, al europeo, al africano, al chinito, al salvadoreño, hasta el mexicano. Cualquiera se puede salvar, cualquiera, hasta el hondureño y el nicaragüense. Y si esos no hacen nada, pues nosotros tampoco tenemos que hacer nada, porque la salvación es por fe, es un regalo, es un don, es una gracia. ¿Quién puede comprar la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? La sangre de Cristo. Eso lo decimos bien fácil, la sangre de Cristo. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros la salvación realmente? Nada. La fe, creer, comprender, quizás, porque los salvos apenas comprenden toda esta cantidad de textos que se le ha dicho. Hermano, usted, si yo le digo, mire hermano, para ser salvo no le va a costar nada, nada le va a costar. Solo tiene que entender todos los textos que el pastor Monterrosa va a predicar en este sermón. Los tiene que entender y comprender a cabalidad para ser salvo. Te va a decir, ay, ya me condené, este hombre ha hablado tanto que yo no sé ni qué está hablando ya, ni a dónde va a terminar. Y si es de entender tanto texto, él los entiende porque es doctor y porque fue al seminario 5 años. En 4 tenía que graduarse, pero como él era muy inteligente, se graduó en 5. Pero yo que apenas si mire bien asoleado vengo a la calle, ¿cómo le voy a entender todo eso a usted ahorita que me está predicando? ¿Y cuánto tiempo tiene para predicarme? 15 minutos nada, porque tengo que ir al otro y voy predicando aquí en la calle. No, ya me condené. Hermano, no es ni de dinero, ni de pensamiento,
ni de entendimiento, ni de comprensión en la cabeza. La salvación es por creer sencillamente, sin entender muchas veces. Porque ¿quién entendía todo esto, hermano? Antes de ser salvo. ¿Y fuiste salvo? Claro, claro. El Señor no nos exige que nosotros entendamos y aprendamos y comprendamos esto. Nos dio el regalo así por así. Verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos. ¿Y los judíos? Dije todos. Todos pecaron y están, ¿qué dice el verso 23? Destituidos. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Todos somos pecadores. Así que todos necesitamos de Jesús, los judíos también, de su justicia. Porque sin Cristo, fuera del Señor, nosotros estábamos, ¿qué dice? Destituidos. ¿Qué pasa cuando destituyen a alguien de una institución? Tiene que salir. Así que nosotros estábamos destituidos de, ¿qué dice? Perdón. De la gloria de Dios. ¿Quién vio a Dios antes? Nadie podía ver. ¿Por qué nadie podía ver a Dios? Eso lo aprendimos del Nuevo Testamento, desde la escuela bíblica. ¿Por qué nadie puede ver a Dios? Porque muere. Porque tiene ¿qué? Pecado. Estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero ahora, con todos los textos que leímos antes, entendimos, tal vez no lo comprendimos, pero entendimos que nosotros tenemos libertad para entrar ¿a dónde, hermano? Al lugar santísimo, y ahí solo se puede entrar sin pecado. Pero ¿por qué yo puedo entrar? Es que entro por la sangre de Jesucristo, porque Él es, lo vamos a estudiar a continuación, verso 24, y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sabe lo que significa? Porque dije que justificados, o la justicia solo la imparte, ¿quién dije? ¿Quién dije, hermano? El juez. El juez abrió el libro de las actas de todos los salvadoreños de la 25 Sur. Voy a ver a quién. Juan Mejía dijo, antes de Cristo, condenado. Vamos a ver sus delitos y pecados. Ay Dios, a lo mejor no los veamos, no terminamos ahora. Pasemos a otro. Beatriz Rosales. Ay, si está así una chiquitina, así una niña penita de 14 años. Uy, pero ¿cuántos pecados tiene? No, tremenda cantidad de pecados. Veamos cuánto le toca de condenación. Condenación eterna le toca tanto a Juan Mejía como a la niña Beatriz. Tiene una gran diferencia de edades, pero ambos pecaron. Y con pecado es imposible alcanzar la justicia de Dios, ver la gloria de Dios, porque como han pecado están destituidos. Entonces viene el juez y dice, veamos, ¿qué pena le toca pagar a Juan Mejía? Uy, impagable, varios trillones de años luz de condenación. No va a poder. Y a Beatriz, lo mismo. Qué raro que lo mismo le toca pagar, pero no puede pagar. Sí, no puede pagar. Entonces, ¿qué hace el juez? Dice, bueno, están condenados. Óigame, señor juez, pero Beatriz acaba de decir, yo creo en el Señor Jesús y en su sangre. Ay, Juan Mejía también, vamos a suponer que el mismo día dijo, yo también creo en el Señor Jesús, en el poder de su sangre. Acepto que soy pecador. Eso es que aunque no lo acepta, ya todo el mundo lo sabe. Se me nota además. Entonces, yo acepto que soy pecador y recibo al Señor como mi único y suficiente, ¿qué? Salvo. Ya lo hizo. Pues está bien. Le voy a poner aquí firmado. Ya. No debe nada. No debe nada. No debe nada. Y Beatriz tampoco. Es más, cambiémosles el nombre a estos dos. Y para que ya no los ponga de ejemplo el doctor. Y el que los anda buscando para acusarlos ya no los puede encontrar. Es más, enrollemos los nombres de ellos, el nuevo nombre que ellos tienen de salvados, justos ante los ojos de Dios, y este rollo se lo vamos a dar al que es dueño del rollo
Es el Cordero de Dios que pagó por los pecados de ellos dos. Digno es el Cordero de tener ese rollo y de abrir ese rollo. Es el único que puede ver ese rollo. Y ese rollo se lo dieron al Cordero de Dios, a Jesús. Y Él es el único que conoce el nombre de ellos. ¿Quién los puede acusar? ¿Quién puede venir a traer una causa nueva? Causa nueva contra Juan Mejía. Perdón, permítame. No existe. ¿Cómo no? Si ahí lo hemos visto en la vieja. No existe. No, bien, no existe, le estoy diciendo. Pues se ha de haber cambiado el nombre. A usted no se lo voy a dar. El juez hizo todo eso, le cambió la identidad y los está protegiendo por medio de la sangre del Señor. Dios puso, dice el verso 24, siendo justificados, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, ¿qué dice? Propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación o el propiciatorio era, ¿qué, hermano? La tapa, la tapadera del arca. Y esa tapadera es la que era rociada con la sangre del becerro, con la sangre del cordero. Entonces esa sangre está rociada en la tapadera del arca de la alianza. Así que Dios cuando ve, no ve a Juan Mejía, no ve a Beatriz Rosales. Dios lo que ve es el propiciatorio. Y encima del propiciatorio, la sangre rociada del cordero. La sangre de Cristo hoy es la propiciación. Nos tapa, nos cubre. Así que lo que el Señor ve no es al pecador, sino la sangre de su Hijo, que salva al que está ahí, pecador. Amén, hermano. Okay. Dice propiciación, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto. Hermano, ¿usted sabe dónde surge la palabra pasar por alto? Pesaj, Pascua. Así que Él es Jesús es nuestra, ¿qué? Nuestra Pascua. Por medio de Él, nuestros pecados han sido pasados por alto. En su paciencia, dice, han sido pasados por alto. Causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Hermano, ¿yo soy justo? No. Pero Dios me mira a mí, ¿cómo? Me mira justo. No que es que no se la pique. Pecador y pecadora aquí presente. No se la pique. ¿Somos justos? No. Dios nos ve justos. Solo por medio de la sangre de su Hijo nos ve justos. Y nos ha hecho justos, aunque no lo seamos. Un misterio, ¿verdad, hermano? Algo que nos cuesta entender y comprender. ¿O no nos cuesta, hermano? Claro. Esa es la bondad de Dios. Esa es la gracia divina derramada en nuestras vidas, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces sí teníamos que poner algo, amados hermanos. Era la fe. Esa sangre ahora nos es propicia. Esa sangre divina ahora nos salva. Para terminar, una pequeña y breve ilustración, porque a veces nosotros no entendemos todo este poder y cuánto cuesta la sangre del Señor. Y como no nos cuesta tanto, a veces lo que hacemos es vivir una vida muy fácil, muy tranquila, muy libertina. Y algunas personas a las que nosotros le venimos a hablar, mire, es necesario que usted se salve. Mire, yo ya hice la oración y yo no entiendo cómo solo haciendo una oración uno se salva. Porque hay gente que no entiende. Es que es tan fácil la salvación. Debería de costar un poco más. Deberíamos de caminar de rodillas toda la Semana Santa, desde el chef hasta la Universidad del Salvador, de rodillas y regresar. Ahí yo sentiría que me cuesta algo. Vendría sin meniscos para empezar. ¿Y eso de qué sirve ese sacrificio? ¿De qué sirve que usted derrame su sangre si ya Cristo la derramó por usted? ¿De qué sirve que usted deshaga su carne, muela su carne, si de todas maneras su carne no vale nada? La única carne que vale es la que está sin pecado. ¿Y esa carne de quién era? Era la carne de Cristo Jesús. Un evangelista bajó a una mina de carbón. A la hora del almuerzo
le pidió permiso al capataz y dijo: quiero predicarle a los que están en las profundidades de la mina. Las minas de carbón llegan a tener 1 kilómetro casi de profundidad. Imagínese usted 1 kilómetro de profundidad, 1000 metros de profundidad. Dije, llegan a tener 300, 400, 500 metros el promedio. Yo no sé si usted ha bajado en el ascensor alguna vez, ahí en galerías, por ejemplo, y usted le da miedo cuando ya va en el segundo, en el tercer, hasta el tercer nivel abajo. Ahora imagínese bajar 300, 400 metros. Que el evangelista tenía algo de valor y dijo: no, yo le voy a ir a predicar. Y aquel evangelista bajó a las profundidades de la mina de carbón junto con el capataz. Y cuando estaba ahí con todos aquellos mineros en la hora del almuerzo, aquel evangelista les enseñó la importancia del poder de la sangre de Jesucristo y de la salvación. Y les leyó varios textos. Uno de los textos que le leyó es que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y les habló del don, de la gracia de la salvación. Y muchos de los que estaban ahí, de aquellos mineros, hicieron la oración con aquel evangelista. Algunos aceptaron a Cristo de corazón, otros se reconciliaron porque algunos habían nacido en la iglesia. Aquel evangelista, al terminar su hora, va con el capataz, entran era una mina profesional, una mina de última generación. Entra con el capataz a aquel ascensor y ponen el botón y empiezan a subir a la superficie. Tardaba alrededor de 5 minutos aquel ascensor, rápido, un ascensor de última generación, pero 5 minutos en subir hasta la superficie. En ese interín, en ese tiempo, el evangelista le pregunta al capataz, porque vio que el capataz, mientras él predicaba, estaba con una cara de capataz. ¿Conoce la cara de capataz? Algo incrédulo. Así que el evangelista le dijo al capataz: ¿qué le parece la salvación de nuestro Señor Jesús? Por gracia, un don de Dios, un regalo. Y dice: si eso es lo que a mí no me parece, le dijo el capataz, ¿cómo puede ser que la salvación sea tan fácil? No puedo entender lo que usted le ha predicado a esos hombres. Yo creo que usted los está engañando, le dijo el capataz al evangelista. Es que no puede ser que sea tan fácil. Yo no dije que fuera fácil, le dijo el evangelista al capataz. Dije: ¿qué le parece la salvación como un don, un regalo? Pues sí, si no es así de fácil, pues solo hacen una oración y dicen: creo en Jesús, y ya aceptan y ya son salvados. Es así de fácil, no le estoy diciendo pues, no. Dígame usted, cuénteme, ¿cuánto nos va a costar subir desde las profundidades hasta la superficie por medio de este ascensor? Dice: no nos cuesta nada. Eso es la ventaja de una mina de primera generación como la nuestra, que solo aprieto el botón y subimos hasta la superficie, le dijo el capataz. Es uno de los ascensores más rápidos en todas las minas de carbón que existen en el Reino Unido. Aquel evangelista le dijo: qué bien, solo aprieta un botón y sube. Eso es fácil, ¿verdad? Sí, dijo aquel capataz. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto costó construir este ascensor? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de este ascensor? ¿Cuánto costó la perforación a través de todo este ducto para llegar hasta donde está la veta de carbón? Que el capataz dijo: eso costó meses. Creo que costó un par de años la perforación y toda la maquinaria esta. Mis patrones han invertido una gran cantidad de dinero y mucho trabajo de docenas de hombres para construir este ascensor. Aquel evangelista le dijo: es lo mismo, solo que todo el trabajo, el sacrificio y el esfuerzo, nuestro Señor lo puso, porque la salvación no es que sea gratis, no es que sea fácil, tiene un precio grande. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesús, es toda la sangre que Él derramó por nosotros, para que ahora nosotros solo oprimamos el botón de la fe
y digamos: creo en Jesucristo y en el poder de su sangre, y somos salvados. Pero hay un gran precio que se ha pagado por esa salvación. No se confunda, le dijo el evangelista al capataz. En ese momento el capataz entendió el mensaje del evangelista y dijo: ahora entiendo lo que usted me quiere decir. Y he sido un tonto, verdaderamente que he sido un tonto. Ahora comprendo que mi salvación, la de mis hombres, ha costado un sacrificio que ninguno de nosotros podía dar, ninguno de nosotros podía hacer, y de todas maneras no valía el sacrificio de ninguno de nosotros. Pero el sacrificio de Cristo vale, y vale un alma, 2 almas, 3 almas, vale tu alma. Cuando siempre que preguntamos cuánto vale la salvación, decimos: la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene el poder de salvarnos, de redimirnos, de darnos justicia, y de ahora en adelante entendemos que podemos estar presentes ante el rostro del Señor. Ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios, hoy somos parte de su familia y podemos decirle con toda confianza: papito lindo, aquí estoy, puedo verte a los ojos y tú puedes verme a mí, porque cuando me ves a mí no ves al vil pecador que yo soy, tú ves a un santo, tú ves a un hombre puro, porque lo que tú estás viendo es la sangre propicia de nuestro divino Señor. Para darnos poder.